este debate tan interesante sobre la aplicación de la IA y del dato en el sector salud, volvemos al campo de la gestión empresarial. Porque la inteligencia artificial se enmarca dentro de una revolución más amplia, la de la transformación digital, y no puede entenderse sin comprender cómo de importante se ha vuelto el dato, la información, el manejarla bien dentro de una organización. Nuestro próximo ponente quiere hacernos reflexionar sobre esto. Él es Carlos Martínez, director global de Soluciones y Servicios de Inteligencia Artificial y Big Data de Telefónica Tech. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Espero que estéis disfrutando del Congreso. Es que me hace mucha ilusión estar aquí. Agradezco la invitación de la organización, porque aunque mi acento me delata y soy madrileño, mi padre y la mitad de mi familia es de Málaga, con lo cual me siento medio andaluz y estoy encantado de contribuir al desarrollo de la digitalización y de la adopción de inteligencia artificial aquí en Andalucía. Voy a empezar la sesión con una afirmación que quizás resulte polémica. Sí. Y es esta. La inteligencia artificial es mucho más que ChatGPT, igual que la música es mucho más que Rosalía. Y eso no significa que yo no sea fan de ambos, ¿no? Pero creo que tanto Rosalía como ChatGPT tienen muchas cosas en común. Tienen millones de seguidores, un éxito increíble, son espectaculares en lo que hacen, aunan muchos años de tradición, muchos años de conocimiento y son la interfaz, la muestra hacia afuera. Pero a los que nos gusta la música y a los que queremos que la inteligencia artificial tenga un impacto ya, hoy en día, claramente nos toca mirar mucho más allá, ir mucho más a los detalles, ir mucho más a las otras tecnologías que están detrás, igual que a los otros géneros de música que Rosalía se encarga de aunar, pero que hay mucho para profundizar detrás. Ese es el objetivo de la charla, que veáis todo lo que hay detrás, pero obviamente hablaremos también de IA generativa. Pero realmente donde estamos hoy es en un momento increíble de confluencia de tecnologías sin precedentes. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad ha habido tal aceleración de tecnologías tan potentes conviviendo a la vez y que además se retroalimentan entre sí. Creo que una de las tecnologías que ha habilitado todo esto es el cloud computing, ha abaratado muchísimo los costes de almacenamiento y procesamiento de información, haciendo accesible el tratamiento de grandes volúmenes de datos a cualquier tipo de empresa. El Internet de las cosas ha hecho que los datos se multipliquen, que podamos sensorizar el mundo físico y entender su comportamiento. Y todo eso ha alimentado el Big Data, que es además la gasolina para la inteligencia artificial. Pero es que además confluimos con muchas otras tecnologías, con realidad virtual, realidad aumentada, robótica, con blockchain, computación cuántica. Es una eclosión de tecnologías que cuando se combinan realmente transforman los negocios, transforman las actividades tanto en las organizaciones como a nivel individual. Realmente Big Data e inteligencia artificial es una pareja muy simbiótica, ¿no? La inteligencia artificial necesita los datos, pero la inteligencia artificial ayuda a generar más datos con la visión artificial, con el procesamiento del lenguaje natural. Esos nuevos datos no estructurados permiten hacer analíticas más potentes y todo eso alimenta la automatización de decisiones basadas en datos y su aplicación, tanto con robótica hardware, digamos, robótica física, como con los robots software. Y todo eso, la verdad es que hace que las cosas cambien radicalmente, ¿no? En cómo se hacen la mayoría de procesos en las organizaciones. La inteligencia artificial, lo sabéis todos, es un concepto de los años 50 que tardó mucho en eclosionar justo por las limitaciones técnicas. A finales de la década pasada es cuando ya el machine learning y el deep learning se hicieron viables y empezó a ser utilizada de forma aplicada a resolver problemas de negocios o problemas concretos. Pasamos del business intelligence tradicional, de poder describir qué había ocurrido e intentar entender por qué, a poder predecir qué va a ocurrir y a poder prescribir qué hacer, a poder hacer una recomendación de qué hacer. Y con esta nueva última ola generativa pasamos también a poder crear contenidos utilizando esa inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa va de eso, de generar nuevos contenidos que se pueden sintetizar quizás en estos 5 ámbitos, ¿no? Generación de texto, que es lo que hace ChatGPT como interfaz de los modelos GPT y todos los demás modelos fundacionales de texto que conocéis. Generación de imágenes, que hace que las imágenes que veamos realmente parezcan reales, ¿no? Y a un nivel mucho mayor que la edición de Photoshop tradicional, obviamente, y además con una creatividad que nos sorprende, aunque realmente lo que está haciendo es de modo probabilístico unir fuentes de información ya existentes. La generación de música, yo creo que
último single de los Beatles ha vuelto a tomar notoriedad, ¿no? Yo creo que es una maravilla para los que no pudimos vivir la edición de un single en directo en los años 60, poder verlo así. Una maravilla. La generación de vídeos también, con la parte buena y la parte mala, ¿no? Como los posibles fake news. Tengo aquí un ejemplo, ¿no? Que seguramente habéis visto, pero por si acaso. ¿Me dais audio, por favor? How about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches. Como veis, se puede impersonar a cualquier individuo con el riesgo que eso supone y con una calidad que es muy difícil de distinguir. E incluso podemos ver a David Guetta cantando con la voz de Eminem en un concierto en directo. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. Lo que a nosotros nos interesa es cómo podemos utilizar esa tecnología para el bien y, sobre todo, en nuestro caso en Telefónica, cómo ayudar a las empresas y a las administraciones públicas a hacerlo. La inteligencia artificial generativa habilita casos transversales a todas las organizaciones porque se dirigen a funciones que están prácticamente en todas ellas. La generación de contenido, como hemos visto, pero utilizándolo para la relación con el cliente, ayuda a todos los departamentos de marketing y venta, mejora los chatbots que hemos vivido hasta ahora, que no funcionaban tan bien, y hace que realmente podamos tener conversaciones virtuales, muchas más de las que podemos tener desde nuestros contact centers de atención a nuestros clientes o a nuestros ciudadanos, y hacer que la experiencia sea mucho mejor. La generación o el procesamiento de grandes masas de documentación de texto ayuda también la inteligencia artificial generativa. Los departamentos legales, por ejemplo, están utilizándolo intensamente, ¿no? Para poder hacer resúmenes de los contratos, buscar referencias similares. Estamos colaborando, por ejemplo, con la Abogacía del Estado en un proyecto con expedientes de asilo. ¿Vale? La búsqueda semántica es también clave y ayuda también a las organizaciones a poder hacer una gestión del conocimiento, poder tener nuestro buscador interno en lenguaje natural que nos aporte la información que necesitamos en nuestro puesto de trabajo en cada momento. Y la generación de código, que es realmente espectacular y que está ayudando, por ejemplo, a la banca en su proceso de abandono definitivo del legacy que tienen en lenguajes como COBOL, migrando o traduciendo esos lenguajes a lenguajes más actuales. Cuando realmente sacamos valor a la inteligencia artificial, en cualquier caso, valor de verdad, es cuando lo aplicamos en casos sectoriales. En los problemas de negocio de una cierta actividad, ahí es donde está el retorno. Y la inteligencia artificial en sectores como la industria, por ejemplo, es determinante. La revolución de la industria 4.0 está permitiendo que la producción se sensorice, se generen muchísimos datos y poder tomar decisiones a partir de ellos. Y poder, por ejemplo, prever cuál va a ser la demanda de un cierto producto para adaptar la producción a esa demanda y conseguir entregar a tiempo, además verificando y asegurando que la calidad de la fabricación no se deteriora en ningún caso. Y que antes de que se genere un producto con una calidad que obligue a tirarlo, a no utilizarlo, se readaptan los parámetros de la cadena de producción para seguir produciendo sin interrupciones, sin paradas, ¿no? Eso tiene un valor tremendo. Además de, por supuesto, prácticas que ya son muy habituales en la industria, como el mantenimiento predictivo, poder predecir cuándo una máquina va a fallar para aplicar las políticas de mantenimiento con tiempo suficiente, ¿no? Al final lo que se consigue hacer es incluso un gemelo digital de una planta de fabricación para poder simular en ese entorno digital con datos e inteligencia artificial cualquier operación antes de hacerla en el mundo físico. Algo similar ocurre en el sector retail. El sector retail fue uno de los sectores más dañados por la pandemia. Como os podéis imaginar, cuando se cerró la circulación, cayeron las visitas radicalmente a los establecimientos comerciales. Sin duda, sin embargo, lo que ha ocurrido después es que se ha recuperado muy rápidamente el tráfico. Todavía más del 70% de las ventas de los retailers se hacen en el espacio físico. ¿Qué están haciendo esas empresas? De nuevo, sensorizar el mundo físico con Internet de las Cosas, captar muchos datos
para poder tener la misma información que manejan en el ámbito digital, en las tiendas online, en el mundo físico, y poder hacer predicciones de qué afluencia van a tener, qué productos se van a demandar, poder hacer campañas personalizadas, todo lo que vivimos en el mundo digital trasladado al mundo físico. Y también aplicado no solo al front office, a la tienda, sino a lo que ocurre detrás en la gestión del inventario, utilizando otras tecnologías como RFID y asegurar que siempre vamos a encontrar el producto que queremos donde queremos. Es la experiencia Phygital, combinar el mundo físico y el digital. Da igual si vemos el artículo primero en la web y luego vamos a la tienda a probárnoslo y luego lo compramos. Quieren poder trazar ese comportamiento para que nos sintamos atendidos íntegramente, y eso lo permiten los datos y la inteligencia artificial. Pero no son solo los sectores privados los que utilizan inteligencia artificial. En la administración pública también se está utilizando muy notablemente. Justo teníamos un panel de salud, luego hablaremos sobre ello, pero en educación la inteligencia artificial y combinada con la inteligencia artificial generativa abre las puertas, por fin, a la educación personalizada, una educación en la que cada alumno puede ir marcando su itinerario y recibe recomendaciones y nuevos retos y nuevos contenidos personalizados para crecer personalmente. La verdad es que esto en mi época del colegio me habría encantado, ¿no? En lugar de tener 40 niños al mismo ritmo, cada uno pudiera profundizar en lo que más le interesa, en lo que tiene más capacidad y sin límite. Y además a un coste muy bajo, lo cual hace que la educación sea también mucho más universal, mucho más inclusiva. En sanidad, salud, lo veíais en el panel anterior, las aplicaciones son múltiples. Yo voy a daros algunos ejemplos adicionales, como la optimización del servicio de urgencias hospitalarias, que es uno de los servicios con más tensión, como os podéis imaginar, porque llegan imprevistos continuamente. Aún así, la inteligencia artificial permite hacer modelos predictivos para entender qué número de pacientes vamos a tener en cada momento, aproximadamente, siempre con un margen de error, de qué patologías pueden ser, cuántos de ellos pueden llegar a ser ingresados y cuántos no, y con eso poder dimensionar mejor todos los servicios en el hospital. Es algo que está ya funcionando, que lo estamos desarrollando conjuntamente con la multinacional 3M y implantando en varios hospitales. Podemos ayudar también, por ejemplo, con modelos predictivos para determinar cuál va a ser la fecha efectiva del parto, la fecha más probable de un parto. Y con eso dar mucha más información a la embarazada, mucho más de las reglas que se siguen hoy en día con la ecografía del primer trimestre, que sepa cuándo va a ocurrir y además preparar todo en el servicio asistencial para tratarlo mejor. Y lo que tiene más impacto es que además así se está consiguiendo reducir el número de partos inducidos. Porque hasta ahora, pasado una cierta fecha del embarazo, era ya de forma automática inducido el parto. Y en muchos casos lo que se ha visto es que el niño o la niña podían nacer 1 o 2 días después. Con esos modelos predictivos se puede anticipar y ver cuáles están todavía en un periodo que no es de riesgo e ir a un parto natural sin inducción. En todos los sectores llega la inteligencia artificial. En el mundo del deporte también. Yo soy súper fan del deporte y supongo que muchos de vosotros. Y ahí la verdad es que se está utilizando de forma profusa tanto a alto nivel como a nivel individual en todos los aficionados, ¿no? Pero a alto nivel en el deporte de élite es una componente vital para poder seguir ganando, para poder seguir compitiendo. Nosotros ayudamos, por ejemplo, a Carolina Marín, la campeona de bádminton, y a su equipo a elegir la mejor estrategia para cada partido, a partir de múltiples datos del comportamiento de Carolina en la pista y de su rival, si la pluma tiene que ir más abajo a la izquierda, a la derecha, cuáles son los puntos débiles, y así se diseña la estrategia para el siguiente partido. Estamos ayudando al equipo ciclista Movistar, tanto masculino como femenino, a planificar la temporada, viendo el histórico de rendimiento y el histórico también de lesiones y el riesgo de lesiones de cada ciclista, determinar cuál debe ser la preparación e incluso qué competiciones deben ir para llegar a las competiciones clave en el punto álgido de rendimiento. La verdad es que en el equipo femenino, con Van Vleuten, que está en la foto, nos está dando un resultado brutal porque es la ganadora de Tour, Giro, campeona del mundo, y está funcionando muy bien. Y también lo hemos utilizado, por ejemplo, en la Academia de Rafa Nadal, en Mallorca, en la identificación precoz de talento, que es algo que se usa en educación también, como os decía antes, para personalizar el contenido, pero también se utiliza para ver cuáles de los chicos y chicas que están en la academia tienen más posibilidades de ser tenistas de alto nivel y ver cuáles son las recomendaciones en su entrenamiento y en su formación para conseguir que realmente lo sean. Las aplicaciones son espectaculares y son súper amplias. ¿Qué tienen en común todas las organizaciones que están teniendo éxito en la aplicación de inteligencia artificial? Pues estos 5 factores que veis aquí. Todas tienen un apoyo desde la dirección de la compañía, desde la dirección de la administración pública. Hay una involucración directa de los niveles C, como dicen en inglés, en el proyecto. Todas
que tienen éxito lo hacen porque parten de objetivos de negocio. O sea, no se trata de la tecnología buscando un problema para resolver, sino cuáles son tus prioridades de negocio, tus problemas, y vamos a ver si la tecnología los puede ayudar a resolver. Todos combinan fuentes de datos propias, rompiendo los silos de información entre las diferentes áreas, pero también traen fuentes externas que enriquecen muchísimo la toma de decisiones y los algoritmos y permiten un entrenamiento mucho más profundo. Todas están ampliando o aplicando gobierno del dato, que ahora hablaré sobre ello, y todas están promocionando una cultura del dato en la organización, de forma que todos los empleados empiecen a pensar y ver el valor de los datos para su trabajo diario. El gobierno del dato es la práctica que habilita eso. Es un conjunto de procedimientos, procesos y reglas para fomentar la democratización del dato. Democratización del dato quiere decir que cualquier persona tenga siempre acceso a la información que necesita, cuando la necesita, para tomar la mejor decisión en su puesto de trabajo o en su función. Pero eso no se puede hacer a la ligera, hay que hacerlo con controles de seguridad, de privacidad, de trazabilidad, entendiendo qué se usa, para qué y por qué, con controles de la calidad del dato y del linaje de ese dato, de su procedencia, para entender que el dato es adecuado, de forma que la decisión que se va a tomar lo pueda hacer también. Eso se hace con el gobierno del dato, generando además un lenguaje común en la organización, creando un glosario de términos de negocio, un diccionario de datos que toda la organización conoce y que son unívocos, de forma que a partir de ahí la colaboración se multiplica exponencialmente. Pero con todo esto, la pregunta que nos podemos hacer es, pues, parece que podemos dejar todo en manos de la inteligencia artificial, ¿no? Parece que la función humana va a ir desapareciendo, se va a ir reduciendo. ¿Qué nos queda a nosotros, ¿no? Y la realidad está un poco más lejos de ahí, ¿no? Porque las máquinas no pueden hacer muchas de nuestras funciones y hay una serie de riesgos implícitos en su utilización profusa que hay que tener en consideración y que tenemos que trabajar sobre ellos, ¿vale? Por un lado, la inteligencia artificial trabaja sobre los datos. Si los datos que recibe para entrenar, para aprender, son datos sesgados, datos erróneos, su decisión va a ser errónea. Dicen garbage in, garbage out, dicen los anglosajones, ¿no? Basura que entra, saldrá basura. Hay que trabajar mucho en esa parte y se requiere supervisión humana. La transparencia es algo también muy relevante, ¿no? Los algoritmos no pueden ser cajas negras y que no entendamos lo que hacen. Tenemos que trabajar en lo que se denomina la explicabilidad de los algoritmos, entender por qué generan esos resultados, de forma que si no es lo que se espera, puedan ser corregidos, supervisados y no utilizados para una decisión incorrecta. La privacidad de los datos es también clave, por supuesto, y sobre todo cuando se trabaja con datos personales. Y la seguridad de los mismos, por supuesto. La seguridad también de los algoritmos, que no puedan ser, creo que ha habido ya algunas charlas de ciberseguridad hoy, que no puedan ser hackeados o manipulados por un atacante. Otro debate muy fuerte y otro riesgo es el futuro del trabajo, ¿no? Hay una tendencia muy negativa a pensar que la inteligencia artificial va a sustituir a todos los puestos de trabajo o muchos de los puestos de trabajo actuales y eso va a generar graves problemas. Es cierto que va a haber un cambio en la forma de trabajar, pero ese riesgo se puede gestionar, igual que se han gestionado la intercooperación de otras tecnologías desde la revolución industrial. Y por último, un riesgo no menor es el de la sostenibilidad. Y aquí tenéis que tener en cuenta que cada consulta que hacéis a ChatGPT jugando o la imagen que generáis para probar está provocando un consumo energético muy alto y está haciendo además que se consuma mucha agua para refrigerar los centros de datos. Yo he leído algún informe que incluso cada consulta a ChatGPT podría estar consumiendo medio litro de agua, un tercio de litro de agua, con lo cual cuando se utiliza el modelo reentrenando, ¿no? Y cuando el modelo está en funcionamiento. No sabemos si ese es el volumen o no, pero desde luego hay un impacto muy grande y las grandes empresas que están detrás de los modelos fundacionales se están replanteando y todos como usuarios tenemos parte de responsabilidad. Para poder hacer frente a estos riesgos, efectivamente hay que trabajar como un todo, ¿no? Yo creo que la Unión Europea ahí está dando los pasos adecuados. Europa va por detrás en inteligencia artificial de China y Estados Unidos. Eso es una verdad irrefutable, pero lo que está haciendo la Unión Europea es intentar posicionar a Europa como la defensora de los derechos humanos en este ámbito también, haciendo una inteligencia artificial con el ser humano en el centro, orientada a ayudar al ser humano para tener una mejor calidad de vida y una sociedad más equitativa y más justa. Y para ello, además, lo que está haciendo es regular la inteligencia artificial. Primero reguló la privacidad de los datos, y ha sido un ejemplo a nivel mundial con la GDPR, y ahora con la regulación de inteligencia artificial, que se espera que salga ya el próximo año, lo que está haciendo es no regular la tecnología per se, sino los casos de uso, las aplicaciones de esa tecnología, prohibiendo incluso algunos casos
que son realmente peligrosos para el ser humano. Creemos que desde Telefónica que ese es el camino para seguir. Desde Telefónica lo que hicimos fue tener nuestros principios responsables de inteligencia artificial desde hace ya varios años y cada organización debería tener los suyos, marcar a sus empleados cómo deben utilizar la inteligencia artificial, para qué, cómo la pueden emplear en su relación con sus clientes o con sus ciudadanos y con sus partners o sus proveedores, y que esas reglas sean respetadas por todos sus miembros. Y hay que también supervisar el lenguaje. El lenguaje es algo clave en esta inteligencia artificial, sobre todo con la incorporación de la inteligencia artificial generativa. Y el lenguaje también tiene que ser inclusivo, no sesgado. Ahí estamos trabajando con la Real Academia Española en la iniciativa Leia, Lengua Española e Inteligencia Artificial, precisamente para tener un liderazgo, más allá del inglés que ha sido, y el chino, los primeros idiomas desarrollados, liderar el uso del español en inteligencia artificial, asegurar que es un idioma que se utiliza adecuadamente por las máquinas cuando lo emplean, igual que la Academia Española velaba hasta ahora por el uso que hacemos las personas del lenguaje. En resumen, estamos en una época, yo creo que apasionante, una época con unas oportunidades tremendas para transformar la forma en que vivimos, la forma en que nos organizamos, pero la inteligencia artificial conlleva retos también, como habéis visto. Son retos que solo podremos superar si trabajamos conjuntamente entre las administraciones, las empresas, las universidades. Son retos totalmente transversales que van a afectar no solo a nuestro trabajo, sino a toda nuestra vida. Ya a diario usamos la inteligencia artificial de forma continua, cada vez va a ser más. Y no podemos decir es algo para los ingenieros o para los tecnólogos, al contrario, es algo totalmente multidisciplinar. De hecho, requerimos la colaboración de todos los perfiles y perfiles de humanidades especialmente para hacer frente a estos retos y sacarles todo el partido. Así que creo que entramos en una época de colaborar con las máquinas, ir a un mundo mejor, y os animo a todos a participar en ello. Muchas gracias.